Hola, hola alumnos, alumnas. El día de hoy les voy a compartir el tema la historia familiar. Para esta ocasión, en este proyecto de español, vamos a realizar la escritura de la historia de la familia que tenemos, porque para poder nosotros estar en este mundo atrás, tuvieron que vivir una historia nuestros padres y asimismo los padres para poder vivir su historia tuvieron que vivir una historia nuestros abuelos y los abuelos también para poder vivir su historia los bisabuelos de nosotros tuvieron que vivir una historia y todo esto es una cadenita, mis amores. Así que el día de hoy en este proyecto vamos a revisar qué historia tiene nuestra familia y para poder hacerlo vamos a apoyarnos de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos, si es que todavía viven, para poder contar la historia que tiene nuestra familia. Esto es una cadenita, porque para poder existir nosotros atrás, nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos también vivieron su historia y en esta ocasión vamos a conocerla. ¿Qué vamos a contar en la historia familiar? Vamos a contar situaciones y acontecimientos que han vivido nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos para poder dar origen a el nacimiento de cada uno de ustedes. Dentro de la familia hay ciertas estructuras. Tenemos la primera que se llama nuclear, en donde está formada por papá, mamá e hijos. Esa es la nuclear. Tenemos la extensa, que como su nombre lo dice, es una familia grande en donde en una misma casa vive papá, mamá, hijos, abuelos, bisabuelos, tíos, etcétera. Y tenemos una tercera familia que se llama monoparental, en donde solamente vive mamá e hijos o al revés, papá e hijos. Esa es la monoparental. Dentro de nuestra casa siempre va a haber una historia familiar en el álbum de la familia, pero a diferencia de lo que vamos a hacer ahorita, nuestro álbum nos cuenta la historia de nuestra familia, pero a través de fotografías. Lo que vamos a hacer nosotros es escribirla, mis amores. La familia, recuerden que va a ser el eje principal de nosotros como personas. Si nuestra familia está bien, nosotros vamos a ser unas personas de bien porque nuestra familia nos va a enseñar valores, nos va a proteger, nos va a dar educación, nos va a enseñar a vivir en comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a aprender a vivir y a socializar con otras personas, pero de manera respetuosa, con principios y con valores. Tal es el caso de las familias que ustedes tienen, que les enseñan valores y principios que les permiten a ustedes saber comportarse correctamente con las demás personas y también, claro está, que saber defenderse, porque no nada más es me voy a portar bien y voy a permitir que los demás me hagan. No, no, no. Nuestra familia nos va a enseñar el punto de equilibrio en donde tampoco nos dejemos de los demás, pero tampoco nosotros vayamos a faltar al respeto a los demás. Entonces, nuestra familia es parte muy importante de nuestras vidas. Nos ayuda a mejorar nuestra personalidad y a formar nuestro carácter. Nos enseña valores y nos provee con las herramientas necesarias para tener éxito en la vida. Conocer la historia familiar ayuda a entender de dónde vienen nuestros antepasados y quiénes son nuestros antepasados. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, cómo se fueron formando y qué situaciones vivieron hasta el día de hoy. Para poder redactar la historia de nuestra familia vamos a tomar en cuenta ciertos puntos. En el primer punto vamos a conocer cuál es el objetivo de nuestra historia familiar. El objetivo va a ser narrar cómo se formó nuestra familia, ¿vale? En el número 2 vamos a tener en cuenta quién va a leer nuestra historia familiar. ¿Quiénes la van a leer? Pues la van a leer nuestros familiares, compañeros y maestros. Aquí es muy importante que utilicemos un lenguaje adecuado para que nuestra familia, compañeros y maestros puedan entender
lo que nosotros estamos contando de la historia de nuestra familia. Y como paso 3, también vamos a organizar la información de nuestra familia a través de árboles genealógicos que nos permitan expresar un panorama más claro de la familia que tenemos, y también vamos a ayudarnos de preguntas, tales como ¿desde cuándo viven aquí? ¿Cuántas personas integran la familia? ¿A qué se dedican tus abuelos? ¿Dónde se conocieron tus papás? Entre otras preguntas que me permitan a mí reunir toda la información para poder contar la historia de mi familia. También me puedo apoyar de estos documentos: acta de nacimiento, cartilla de vacunación, boleta de bautizo, boleta de matrimonio, etcétera. La parte siguiente vamos a expresar cómo iniciará nuestro texto, nuestra historia. Aquí podemos iniciar contando cómo se conocieron nuestros abuelos paternos y maternos, dónde vivían, quién conquistó a quién. Continuar contando después de que ya hayamos contado la primera parte de nuestros abuelos paternos y maternos. Ahora vamos a continuar contando cómo se conocieron nuestros padres, qué les gustaba hacer para divertirse, cómo fue su relación, etcétera, ¿ok? Entonces todo lleva como una secuencia, ¿ya viste? Puedes empezar así. Yo creo que esto es lo más importante de nuestra escritura. ¿Cómo vamos a iniciar? Vamos a iniciar contando primero la historia de nuestros abuelos. Y si tenemos una anécdota que contar aquí, antes de poder iniciar nuestra redacción, acuérdate que vas a hacer una investigación. En el punto 3 ya te lo comenté. Entonces, aquí es muy importante que si quieres agregar una anécdota de tus abuelos, de cómo se conocieron o de lo que vivieron en su trayecto de vida hasta la actualidad, pues también aquí lo puedes agregar. Aquí en nuestro libro de español viene un ejemplo, mis niños, mis niñas, de cómo puedes iniciar tu relato, tu narración. Aquí es muy importante que lo leas. Aquí lo vas a leer con calma. Yo te lo presento, pero no lo voy a leer porque sería extendernos demasiado. Entonces, bueno, pero sí lo vamos a leer cada quien en nuestro libro para poder darnos una idea de cómo pudiéramos empezar nuestra redacción. Es muy importante que lo tomemos en cuenta para que al momento de iniciar nuestra redacción lo podamos hacer también de manera correcta. En el punto número 5 dice, ¿de qué hablaré después? Ya que hablaste de tus abuelos y padres, ahora es el momento de contar tu historia, cómo fue tu nacimiento, cuándo y dónde naciste. Si tienes hermanos también, puedes hablar de ellos en este punto, ya que hayas hablado de ti, puedes hablar también de tus hermanitos. O aquí se da el caso de que si nació primero uno de tus hermanos, pues primero vas a hablar de eso y ya después vas a hablar de ti si tú naciste en segundo lugar o en tercer lugar, así por grado de nacimiento, por partes, vamos por partes, quién nació primero, quién nació después y así sucesivamente. En el punto 6 puedes incluir una anécdota que hayan vivido tus abuelos o tus bisabuelos o tus papás o tuyas acerca de un cumpleaños, etcétera. Aquí es muy importante que agregues esta parte a tu escrito para que también al momento de que se esté leyendo pues sea como muy ameno, muy divertido. Aquí es muy importante que si vas a contar esa anécdota, vas a poner cuándo sucedió, dónde sucedió, quiénes participaron, qué sucedió primero, qué sucedió después y qué sucedió al final. Y con estos pasos, mis niñas, mis niños, espero que les ayude para poder iniciar la investigación de la historia que vivió tu familia para que tú pudieras nacer. Es muy importante que te apoyes en tu familia para que puedas recabar toda la información necesaria y puedas redactar la historia que tú tienes como familia y que pudiste, gracias a esa historia que vivieron tus padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, pudiste tú llegar a este mundo. Todos tenemos una historia familiar que contar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Investigarla para poder contarla.
¿vale? Te dejo con esta explicación. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Pues vamos a poner manos a la obra y nos vamos a poner a investigar la historia de nuestra familia para poder hacerla lo mejor posible. Hasta la próxima.